Freud, en su manera fría pero atenta, vio claro. Ayudar a ciertas personas es, en esencia, un acto de autodestrucción. Suena duro, suena casi inmoral, pero escucha la pregunta detrás de la frase. ¿Qué pasa cuando tu entrega se vuelve la arena que devora tus pies? Siempre has sentido que algo te diferencia, ¿verdad? Esa inclinación a salvar, a ocupar el vacío del otro, esa compasión que te quema por dentro. ¿Por qué ayuda y autodestrucción se vuelven la misma escena teatral? Empiezo con una disonancia. Imagina una vela que intenta sostener otra vela cuando el aire es un pozo sin fondo. La primera vela consume su propia cera para prender la segunda. Al principio hay luz doble, un alivio ilusorio. Pero el acto no es infinito. El fuego que daba vida se apaga en la suma de sus esfuerzos. Freud lo observó en la clínica. La transferencia no solo expone los fantasmas del paciente, revela también el eco que el paciente clava en el que escucha. Cuando alguien quiere ser salvado a cualquier costo, reclama del otro no solo ayuda, sino una promesa de serlo todo. Y ahí nace el peligro. Reinterpretemos el fenómeno con imágenes arquetípicas. El paciente que pide rescate es a menudo un náufrago que no quiere llegar a la orilla. Necesita que alguien más nade por él. En la oscuridad, proyecta sobre el terapeuta o sobre quien se ofrezca una figura omnipotente, el padre que cura, la madre que no falla. Esta figura idealizada es, sin saberlo, una trampa. La persona que ayuda se convierte en espejo y luego en cárcel. En términos psicoanalíticos, la transferencia exige que el otro sostenga un deseo inconsciente repetido, una escena que se repite porque no fue procesada la primera vez. Pero en lenguaje cotidiano, pide ser vivida nuevamente por otro. Avanzo en pequeños saltos como quien sube vigas en una nave. Primero, el impulso de ayudar nace a menudo de una deuda interna. No es solo bondad, es cumplimiento de un contrato no reconocido. Si consuelo, me salvaré. Segundo, la persona herida puede no aceptar la cura. Su herida tiene un valor simbólico. Conserva su identidad en ese hueco. Tercero, cuando la ayuda se vuelve tarea de reparación continua, quien ayuda empieza a creer que su valor depende del éxito del otro. Cuarto, se abre una economía afectiva, donde la energía del bien se transforma en obligación. Quinto, la ayuda se envuelve en rencor disimulado. El salvador siente que su sacrificio no es reconocido. Sexto, la culpa aparece como moneda corriente. El ayudante se siente responsable de la recaída. Séptimo, la repetición compulsiva se instala. Volveré otra vez, como si cada intento sellara mi razón de ser. En algún punto la máscara se rompe. Llegamos al clímax. La identidad del que ayuda se disuelve en la identidad del ayudado. Freud vio esto con precisión clínica. Hay pacientes que convierten al analista en un rol, obligan a la repetición, y el analista que no pone límites se vuelve prisionero. La transferencia exige reenactment, y la empatía sin límites cede ante la manipulación inconsciente. El ego se desgasta. Ya no hay sujeto que elige. Solo hay un organismo que reacciona a la demanda. Ese es el costo psíquico, perder la capacidad de separarse. El ayudante empieza a morir en pequeñas mutilaciones. Pierde tiempo, espacio, deseo propio. Se consume en la tarea de sostener una escena que no le pertenece. Pero Freud no dejó la escena en la tragedia. En lo que a nosotros nos importa, hay un gesto terapéutico. Si la destrucción puede ser la consecuencia de una ayuda ciega, también puede ser la señal para aprender. La integración es silenciosa. Reconocer que tu compasión tiene límites no es egoísmo, es un acto de cuidado profundo e inteligente. En el cruce entre la pérdida y la comprensión nace una nueva compasión, menos salvadora, más presente. Puedes aprender a sostener sin absorber. Puedes aprender a ofrecer sin anularte. La primera parte cierra como una respiración larga. Imagínate en la orilla del mar, con la sal en la lengua y una barca a la vista. Algunas personas necesitan la barca, otras necesitan aprender a remar. A veces eres la barca, y a veces el agua pide otra cosa. Que el alivio no viene de resolver todo, sino de comprender que no todo es tu responsabilidad. Hay una belleza austera en poner el límite. No es rechazo, es supervivencia. Es cuidar la luz para que no se apague. Déjame decirlo de nuevo, pero ahora con otra imagen.
Ayudar sin límites es como plantar un jardín sin ciclos. Riegas día tras día sin permitir que la tierra respire. La planta crece torpe, el suelo se empobrece. Freud describe esto en términos de repetición y de vínculo patológico. Algunos pacientes sostienen relaciones que repiten el trauma, que algunos ayudantes, por su parte, se convierten en coautores involuntarios de esa repetición. ¿Te suena familiar? Esos vínculos en los que la soledad se disfraza de compañía y la compañía se convierte en prisión. Lo que sigue es una redefinición simbólica. Piensa en el yo del ayudante como un cristal. Cuando toca otro cristal que trae incrustaciones de dolor no resuelto, las vibraciones producen grietas. A veces el cristal absorbe y se vuelve opaco. A veces el cristal refleja tan intensamente que mantiene la herida del otro como si fuera suya. Aquí la sombra de Jung se asoma. Proyectamos en el otro las partes de nosotros que no queremos ver. El que ayuda puede estar sin saberlo, intentando curar su propia herida a través de la del otro. Esto es una verdad simple y peligrosa. El altruismo puede esconder una búsqueda de redención personal. Voy desgranando la idea en microcapítulos, uno tras otro, como cuentas en un collar. Primero, la transferencia invertida o contratransferencia, donde el que escucha siente los mismos impulsos destructivos que el paciente. Segundo, la tentación de la omnipotencia. Creer que podemos arreglarlo todo es una forma de negación del límite. Tercero, el refugio de la culpa. Si no lo hago, alguien sufrirá. Se convierte en compulsión. Cuarto, la repetición como fetiche. Regresar siempre a la misma relación porque allí está la historia que no termina. Quinto, la dependencia mutua que disfraza inseguridad. Sexto, el silencio de la propia tristeza que se vuelve ruido en el cuerpo del ayudante. Séptimo, la fidelidad a una identidad salvadora que impide crecer al otro. En el punto de mayor intensidad, el clímax filosófico, la máscara cae. El ayudante mira en su reflejo y no reconoce al que mira. Ha permitido que la otra persona lo defina. Su vida se ha vuelto trama de rescates. Freud, con su pragmatismo sombrío, diría: hay un erotismo de la dependencia, una satisfacción pulsional en ser necesario. Pero esa necesidad es una prisión. El ego, acostumbrado a ser redentor, se desploma cuando la otra parte no cambia. Se siente traicionado, y entonces la pena se vuelve rabia. En esta escena no hay héroes. Hay cuerpos que repiten un drama ancestral. La integración aquí es lenta. No es una epifanía espectacular. Es un darse cuenta repetido y amable. Primero, aceptar que no todos desean ser salvados. Segundo, entender que ayudar no equivale a anular los límites. Tercero, reconocer la propia sombra, la parte de uno que busca ser reconocido a través del sacrificio. Cuarto, practicar el arte de decir no sin culpa. Quinto, aprender a escuchar la desesperación sin convertirse en ella. La sabiduría que emerge es concreta y austera. Proteger tu psiquis no es traición, es responsabilidad. Cierro con una imagen que pide calma. Imagina dos árboles en un campo. Uno crece intentando sostener las ramas del otro, que está podrido. Con el tiempo ambos caen. La verdad es que el árbol sano puede sostenerse si permite al otro caer, o si busca ayuda que no sea su sacrificio. Hay dignidad en la distancia. Hay una evidente ternura en cuidar sin devorar. Respira. No eres un héroe obligado a morir para que alguien viva. Ahora cambiamos el foco. Freud no condena la ayuda en sí. Discute la estructura donde la ayuda se confunde con entrega. ¿Por qué? Porque el impulso que no se regula se vuelve nocivo. Aquí, la sombra de la pulsión de muerte, tánatos, tan querida a Freud, entra en diálogo con la pulsión de vida, eros. La ayuda que mata es una ayuda que ha hecho las paces con la muerte dentro de sí. Es decir, está motivada por un dinamismo que busca anular más que sostener. Esto puede ser difícil de aceptar, pensar que el deseo de ayudar tenga un trasfondo autodestructivo, y sin embargo, Freud lo vio en las clínicas y en las historias humanas. Reescribo con metáforas sencillas. Imagina que dentro de ti hay dos corrientes, una empuja hacia el encuentro, hacia la unión, otra empuja hacia el olvido de sí mismo.
La primera despierta cuidado, la segunda sacrificio. Cuando ambas se mezclan sin límites, la persona que ayuda empieza a perder contorno. Así, la ayuda se transforma en un acto que no cura, sino que repite la dinámica del trauma. Hacer de puente para alguien que nunca cruzó su propio río. El rescatador, en su deseo de cruzar por el otro, olvida que cada uno tiene que aprender a mojar sus propios pies. Sigo con una serie de pequeñas escenas internas. Primera escena: el amor que quiere reparar a costa de borrar al otro. Segunda, la escucha, que se vuelve instrumento para reconstruir al paciente en una forma cómoda para el ayudante. Tercera, la identificación heroica con la figura del sanador. Cuarta, el miedo a la impotencia, que empuja a sobreintervenir. Quinta, la negación de la propia muerte psicológica posible con cada entrega. Sexta, la soledad que aparece cuando la máscara cae y no queda nadie que la sostenga. Estas escenas tienen un hilo: la confusión entre curar y dominar. El clímax filosófico aparece como una quietud dolorosa. Es el momento en que el ayudante siente su vulnerabilidad y se enfrenta a la elección: continuar salvando y desvanecerse, o retirarse y soportar la culpa. Freud propondría que la verdadera cura exige tolerar la frustración, tanto del paciente como del analista. El analista que se niega a tolerarla participa en el mismo juego destructivo. Aquí la conciencia se desnuda. No hay gloria en ser consumido. No hay heroísmo en anular la propia vida por la del otro. El costo es alto: la pérdida del deseo, el embotamiento afectivo, la falta de límites que termina en caos. La integración se convierte en práctica. No son palabras grandilocuentes, sino pequeños actos sostenidos. Escuchar y no proponer soluciones inmediatas. Permitir que la otra persona se enfrente a su sombra. Cultivar un yo fuerte que no se disuelva en la mirada ajena. La transformación es también ética. Cuidar de ti es cuidar del otro. Porque un ayudante despachado por su propio desgaste no ayuda a nadie. El insight llega como una compasión madura, aquella que acompaña sin tomar la cruz ajena. Termino esta parte con una escena visual. Imagínate sentado junto a un río. Ves a alguien en la corriente que grita pidiendo ayuda. Tiras una cuerda, esperando que la persona la agarre y aprenda a nadar. Si te lanzas de cabeza cada vez que alguien llama, te arriesgas a que el río se lleve también a quien lanza la cuerda. El acto sabio es enseñar a sujetarla, a sentir el agua, a encontrar la orilla. No es indiferencia. Es respeto por la ley del propio crecimiento. El alivio que queda es humilde y profundo. Entramos en la cuarta y última escena. Ahora, luego de Vincent haber visto la trampa y haber sentido su costo, preguntamos: ¿cómo amar sin destruirte? Freud no ofreció una fórmula mística. Su enseñanza fue clínica y práctica. La cura requiere límites, neutralidad y la capacidad de contener sin absorber. Traduzcamos eso a la piel cotidiana. Ayudar bien implica presencia con límites. Implica entender que la cura es un proceso que exige tiempo, resistencia y, sobre todo, que cada sujeto haga su propia travesía. Reescribo lo simbólico una vez más. Piensa en la ayuda como música. Si tocas una nota para acompañar a otro, no debes tocar la partitura completa por él. Tu nota sostiene. No debes sustituir. En la relación sana hay dos melodías que se entrelazan, no una que anule a la otra. En términos jungianos, integrar la sombra permite que el encuentro sea uno de reconocimiento, no de fusión. En términos freudianos, tolerar la frustración y mantener neutralidad evita la perpetuación del drama. Descompongo esto en pasos, pequeñas prácticas que son más gestos que instrucciones. Primero, reconocer tus motivaciones íntimas. ¿Buscas ser necesario o realmente quieres acompañar? Segundo, poner límites claros y compasivos. Un límite no es una muralla, es una forma de amor que preserva. Tercero, aprender a decir no. Esta palabra sana el cuerpo y la relación. Cuarto, sostener la presencia sin responder siempre a la urgencia. Quinto, derivar cuando la relación excede tus recursos,
Pedir ayuda a otro profesional no es fracaso, es sabiduría. Sexto, cuidar tu interior con rituales de reposo y de recreación. Séptimo, aceptar la pérdida como parte de la ayuda. Aceptar que no controlarás el desenlace. Al llegar al clímax de esta parte, la escena cambia. No hay ya sacrificio trágico ni abnegación ciega. Hay una compasión que respira. El ego se diluye, sí, pero no en el vacío autodestructivo. Se transforma en una forma flexible, como una rama que se curva con el viento sin quebrarse. La verdadera valentía es sostener con límites. La valentía es permitir que el otro se caiga y estar allí para ayudarlo a levantarse cuando pide ayuda, pero sin convertirte en su sostén eterno. La integración final es una calma activa. No es resignación, es postura lúcida. Enseña a cuidar sin perderse. Enseña a amar sin convertirse en el alimento de la sombra del otro. Enseña que la ternura tiene fronteras que la hacen posible a largo plazo. Y así, la autodestrucción ya no es destino inevitable para quien ayuda. Se transforma en una posibilidad de lucidez. Reconocer la línea que separa la ayuda de la dependencia y actuar desde ahí. Cierro con una imagen serena. Imagina un jardín nocturno donde hay luces pequeñas en senderos distintos. Tú enciendes una lámpara junto a la planta que puedes cuidar. No intentas iluminar todos los rincones. Dejas espacio para la noche y para la propia oscuridad del otro. A veces, en esa penumbra, sucede la transformación auténtica. Esta es la sabiduría que Freud insinuó. No todo rescate es noble. Aprender a sostener sin morir por ello es, finalmente, un acto de amor más profundo. Be alone but not lonely, be empty but not lost. Esta pena que llevas no es un defecto, es una puerta.